Gracias, Sergio Alonso, por esa información. Y hablando de la buena alimentación, sobre todo en esta etapa en la que las mujeres padecen cáncer de mama y se someten a tantos tratamientos, nos acompaña la doctora Erika Hernández, que queremos mucho, por supuesto, para hablarnos de cuál es la alimentación correcta que debe de llevar un paciente con cáncer de mama, porque es todo un rollo, doctora, y muchas veces no sabemos cuál es la alimentación adecuada. Claudia, muy buenos días. Bienvenida, doctora. Doctora, bienvenida. Claudia, muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que es un problema saber qué es lo correcto y qué es lo más adecuado. Sí. Sin embargo, no hay magia. O sea, en esto seguimos en una alimentación balanceada, en una alimentación a base de verduras, en una alimentación de cosas no procesadas. Eso sería como lo base que todo mundo deberíamos de tener, hayamos tenido una enfermedad o no. O no, exactamente. Ok, ahora una vez que tienes cáncer, tu alimentación tiene que cambiar si a lo mejor eres una persona con obesidad o que estaba acostumbrado o les gustaba muchísimo los refrescos, que es imposible dejar el pan o las harinas o los azúcares, ¿no? Sí, definitivamente tiene que cambiar y tiene que mejorar. Creo que eso es lo más importante, regresar a las bases, volver a los alimentos que no están procesados. La desventaja que tenemos es que esto ya nos implica una prioridad. La desventaja es que ya no es de si queremos o no, es que lo tenemos que hacer a la brevedad, precisamente porque ya nos está afectando la salud. Entonces, aunque es terrible, pues también es un muy buen incentivo, ¿sabes? Pues o sea, si antes me decían, es que no puedo dejar el pan, créanme lo que en esos momentos dejas el pan y dejas el refresco y dejas todo, porque ya estás viendo la relación directa entre causa-efecto. Esto como y esto me afecta. Y esa relación hace que nos hagamos más conscientes y podemos tener mucho mayor fuerza de voluntad, por decirlo de alguna forma, para volver otra vez a lo sano. Hablando de fuerza, doctora, se dice que las personas que se someten a radiaciones, quimioterapias, muchas veces quedan muy débiles, sin ganas de nada, sin hambre. ¿Qué se hace en estos casos? Porque tienes que comer para sobrevivir, pero muchas veces no se te antoja ni el agua y estás débil. ¿Qué se hace en estos casos? Aquí lo importante es priorizar. Entonces, si no tienes hambre, las proteínas es una fuente muy importante de energía, igual que las grasas, pero tendríamos que priorizar primero las proteínas. Entonces, a lo que me refiero es que si casi no tienes hambre, por el amor de Dios no empieces con el pan dulce, que no te va a dar nada de fuente de energía. Entonces, empezar con proteínas, comer en poca cantidad para alcanzar a alimentarte con los grupos de alimentos necesarios. Entonces, en poca cantidad y priorizando los vegetales, las proteínas, las grasas buenas, aceite de oliva, estas cosas. Ahora, doctor, en cuanto a la suplementación, si también se complica la manera de alimentarse, ¿qué tipo de suplementos? Por ahí venden ya unos que traen vitaminas o existe la proteína en polvo, la proteína vegetal. ¿Cuál sería tu recomendación? Sí, la proteína es una muy buena opción y puede ser perfectamente en polvo. O sea, la podemos consumir en polvo porque aparte nos va a dar menos saciedad y podemos consumirla de forma más fácil. Entonces, si tú te tomas un scoop de una proteína, vas a obtener más proteínas sin tanta saciedad, a diferencia de si te comes un trozo de carne. Que, por cierto, la carne roja no está muy recomendada en estos procesos. Es mejor la carne blanca. Y esto también nos ayuda porque la carne blanca, bueno, el pollo y el pescado, al tener menos grasa, te da menos saciedad y puedes comer un poquito más, que sería una buena opción. Es lo que te iba a preguntar, que si la carne, digo, a mucha gente, incluyéndome, nos gusta más obviamente la carnita, el puerco, y a veces como que dejas de lado el pescado, que tiene como, es una fuente de omega 3 y demás. Entonces, si nunca te acostumbraste a comer este tipo de proteínas, ¿cómo hacer para empezar poco a poco a introducirlo en tu alimentación? Miren, yo creo que lo que comentaba es un muy buen motivador. O sea, buscar tu salud o recuperarla es un muy buen motivador. Entonces, créanme lo que cuando yo les digo a mis pacientes, oye, tienes que dejar la carne roja 1 o 2 veces a la quincena, lo hacen sin problema. O sea, sí empiezas a adquirir este gusto por el pescado o por el pollo porque sabes el beneficio que te va a dar consumirlo. Esto yo creo que es lo más importante, hacer esta relación en que te va a dar un beneficio consumir estas cosas diferentes. Y no solo comer por el gusto, que es el problema. Casi siempre comemos lo que se nos antoja. Pero esto debería de ser así en forma ocasional, los fines de semana, cosas así. Pero en general deberíamos de estar comiendo lo que nos beneficia, no solo lo que se nos antoja. Sí, claro. Ahora, una vez que venciste la batalla del cáncer de mama,
y ya pasé, ya voy a volver a como comía antes. No. ¿Qué hay que hacer? Esta es una pregunta formidable porque hay varios estudios que demuestran que una vez que tú superas esto, subes de peso. ¿A poco? Así como lo escuchan, subes de peso. Y esto es catastrófico porque la obesidad o el sobrepeso o la grasa está muy relacionada con el cáncer, ¿sí? O con las recidivas. Entonces, el hecho de que puedas tener una recaída sí puede estar relacionado con el aumento de peso. Y esto es algo que, les soy sincera, a mí también me sorprendió mucho la primera vez que lo leí. Dices, ¿cómo? Si acabas de tener un proceso, ¿cómo vuelves a subir de peso o cómo subes de peso? Es precisamente por este sentir que ya ganamos la batalla, lo cual es parcialmente cierto, porque esto nada nos indica que no lo podemos volver a tener. Entonces, si no llevamos una alimentación saludable, el porcentaje de recidiva es mucho mayor. Algunos estudios dicen que hasta 25% más de posibilidad si ganas peso después de esto. O sea, de que regrese el cáncer. Sí. O sea, ya como dice Claudia, se venció la batalla, pero se empieza a comer nuevamente, que el mal hábito de la alimentación, esto puede generar nuevamente que podamos padecer con más facilidad que cualquier persona que se alimente adecuadamente. Como lo escuchan. Sí, es algo impresionante. Entonces, es muy importante la alimentación durante, pero la alimentación posterior es también muy, muy importante. Y esto volvemos a lo mismo, comer balanceado, comer más verduras. Tu pregunta inicial, ¿tenemos que cambiar la alimentación? La respuesta es sí, porque en general no comemos bien. No. Si nosotros comiéramos bien una dieta balanceada, no tendríamos que hacer ningún cambio. Exacto. Frutas, porque hablamos mucho de las verduras, pero las frutas creo también son importantes, pero sé que hay unas que tienen más cantidad de azúcar, no todas benefician a todos los pacientes. Claro, sí, las frutas son una muy buena opción. Tenemos que tener especial cuidado con la cantidad. Entonces, si yo como una cantidad elevada de frutas, mi índice glucémico, mi carga glucémica, mi glucosa va a subir y esto nos va a afectar. Entonces, a ver, por ejemplo, la porción de plátano es medio plátano. En la mañana. O en cualquier momento, de preferencia temprano, pero medio plátano. ¿Quién nos comemos medio plátano? No. Pues nadie, porque se hace feo. Se lo come entero. Exactamente, entonces ahí ya no estamos comiendo 2 porciones de fruta. Si se toman un juguito en la mañana, ahí ya se aventaron 4, ¿saben? Entonces, la fruta es muy buena opción, por supuesto, porque tiene fibra. Y la fibra está muy relacionada con una buena digestión. Pero la cantidad es lo que hace la diferencia. Entonces, yo les sugiero que después de las 7 de la noche, fruta ya no tanto, porque la verdad es que no la vamos a aprovechar. Fruta de preferencia temprano, antes de las 7 de la noche, si se puede. Ok. Agradecemos al público por sus llamadas, los invitamos a que se comuniquen con Pina o al QR que aparece ahí en pantalla. Por aquí llaman y dicen, mi hija tiene 18 años y después de cada quimioterapia no quiere comer nada. Dice que no tiene sabor en su boca. Sí, este es un punto muy importante. Para eso yo les recomiendo que traten de poner un poco más de condimentos, más no de sal, pero por ejemplo la pimienta o la cúrcuma pudiera ser una buena opción para que tengan un poquito más de sabor. Esto es lo único que podemos hacer en esos momentos. Hablando de fruta, por acá dicen, ¿es verdad que la guanábana te ayuda a lidiar contra los síntomas de la quimioterapia? No necesariamente, pero en sí la fibra de todas las frutas es una muy buena opción. La guanábana, por ejemplo, nos funciona mucho en las personas que nunca consumían frutas. Entonces, alguien que nunca consume frutas y empieza a consumir cualquier fruta, entre ellos la guanábana, sí van a sentir diferencia. ¿Qué tan cierto es que ya nunca se puede comer nada de grasa? No, completamente falso. Entonces, por supuesto que vamos a consumir grasa, pero la frecuencia de la grasa y la cantidad de la grasa es lo que hace diferencia. Yo siempre les sugiero grasas buenas, de aguacate, de nueces, de almendras, y las grasas saturadas, como la que viene en el gordito de la carne, o la manteca del pan, o cositas así, sí dejarla para ocasiones muy, muy extraordinarias. O sea, como un fin de semana, un día. Muy extraordinarias, así es, y en cantidad, y en poca cantidad. Entonces, a mí se me hace curioso que a veces me dicen, tengo un día libre, y yo, no, por el amor de Dios, un día no, en un día te puedes comer lo muchísimo. Que no te comiste en la semana. Exacto, a lo mejor una comida en poca cantidad, sí puede ser. Ok.
Dice, mi mamá le dieron quimioterapias, afortunadamente ya venció el cáncer, pero le prohibieron los embutidos. ¿Qué relación tienen los embutidos con el cáncer, doctora? Sí, definitivamente los embutidos es algo que nadie deberíamos de consumir. Entonces los embutidos, el hecho de la forma de preparación, no sabemos de qué carne venga, la cantidad de sal que le tienen que poner para que duren un poquito más de tiempo, híjole, sí, la verdad es que los embutidos no se los recomiendo. Y si ya los van a consumir, cuando menos que sea de la mejor calidad posible. O sea, si ya las van a consumir, ahí sí inviértanle porque sí hace diferencia entre uno y otro. Tengo cáncer y cuando salgo de quimioterapias no me da nada de apetito. ¿Qué puedo hacer para que me dé hambre y poder tener más defensas? Miren, yo creo que en ese momento en particular que te dé hambre no es la prioridad. Aquí la prioridad sería no perder masa muscular. O sea, no perder peso, pero a expensas de masa muscular. Entonces volvemos al punto, darle prioridad a la proteína, creo que sería una muy buena opción, ya sea o intentar con licuado, ajá. Exactamente, los licuados pueden ser una muy buena opción. Los jugos verdes también son una buena opción. Verde. Sí, buenísimo, pero hay que tener cuidado porque regularmente el jugo verde lo preparamos con mucho jugo. Exacto. Entonces, jugo de fruta. De naranja o de toronja. Exactamente, tu litro de jugo de toronja y ahí es donde todo se complica. Claro. Dice, mi tía tiene diabetes y cáncer. ¿Cómo la podemos ayudar ya que no sabemos cómo manejar su alimentación? Sí, es un tema cuando se combinan varias enfermedades, pero no hay que preocuparnos tanto. O sea, en general, lo que debemos de preocuparnos es por no consumir alimentos con mucho azúcar. Si tú no consumes alimentos con mucho azúcar, vamos a estar tratando lo del cáncer, pero también vamos a estar tratando lo de la glucosa. Entonces, alimentos balanceados, alimentos que no tengan mucho azúcar, alimentos que no vengan empaquetados, que no vengan en caja, que no vengan en lata, todo lo más natural que se pueda. Sí. El brócoli es una muy buena opción, todas las verduras verdes pueden ser una muy buena opción. Yo les recomiendo mucho el brócoli. Brócoli. Sí. Además es delicioso. Sí. Yo tuve cáncer hace un año y ahora quiero retomar el ejercicio, pero no sé qué comer para fortalecerme sin subir de peso. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, a ver, el hecho de hacer ejercicio, la verdad es que no nos genera un desgaste calórico tan importante como el que creemos y como la cantidad de calorías que consumimos después de hacer ejercicio. La clásica, es que hice mucho ejercicio y tengo mucha hambre. La verdad es que no es así. O sea, el desgaste calórico es a lo mejor de 200, 300 calorías, que con una ensalada la libras. Entonces, hay que volver a hacer ejercicio, de preferencia ejercicios de fuerza, son los más importantes, y controlar la ingesta calórica después del ejercicio, porque no necesitamos tantas calorías, aunque hayamos hecho ejercicio. Ok. Un poquito más. Dice, doctora, terminé mis quimios hace 3 meses y sigo muy inflamada. ¿Hay alimentos que me ayuden a desintoxicar mi cuerpo sin afectar mi recuperación? Sí, definitivamente las frutas y las verduras, como hemos estado platicando, son una muy buena opción. Hay que tener cuidado porque hay algunas verduras que te pueden inflamar. Entonces, a algunas personas el brócoli les inflama, algunas personas la lechuga les inflama. Coliflor les inflama. Entonces son buenísimos para una cosa, pero si tú tienes problemas de colon irritable, a lo mejor tendríamos que enfocarnos a otros. Sí. ¿Sabes? Entonces hay que valorar. ¿Tomar yogur después de las radiaciones es bueno? ¿No daña el estómago? En general no les recomiendo lácteos, o sea, en ese momento en particular no les recomiendo ningún lácteo. El yogur es una excelente opción, pero en ese momento yo sí prefiero dejarlo precisamente porque a un porcentaje alto de pacientes les puede generar irritación. Entonces, prefiero dejarlo. Dice por acá, doctora, me dijeron que durante la quimio no podía comer frutas cítricas ni nada ácido porque me irritaba la boca, pero ya terminé mi tratamiento. ¿Ya puedo volver a comer naranja, piña, todos los cítricos sin problemas? Sí, aquí el tema es precisamente las molestias que se le pudiera causar. Si no le está causando ninguna molestia, sí podemos comenzar otra vez a consumirlos y yo les sugiero que vaya aumentando de poca cantidad. Entonces, al principio a lo mejor solamente media naranja, después a lo mejor unos 3 días después o ya la naranja completa, ir aumentándolo poco a poco. Conclusiones. Creo que es súper importante hacernos responsables de nuestra alimentación. Entonces, una vez que nosotros tengamos esa relación causa-efecto, vamos a tomar mucho mejores decisiones. Hay que tomar la mejor decisión. Doctora, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Algún teléfono donde toda la gente que nos está viendo en este momento y quiera mejorar su alimentación pueda agendar una cita contigo? Claro que sí, muchísimas gracias. Es el 33 11 95 23 23
y mi Instagram es DRA Erika Hernández. Ahí estoy a sus órdenes. Dejamos los datos, por supuesto, de la doctora Erika Compina y, Clau, recordarle a la gente precisamente que el sábado 1 de noviembre estarán día a día trayendo las mamografías gratis a todas las personas que lleguen a partir de las 9 de la mañana, Avenida Alemania 1469, con motivo de esta lucha que se está viviendo contra el cáncer de mama. Para que no falten, venga a hacerse su mamografía, ¿no, Clau? Sí. Así es, y muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, un placer Erika verlas. Hernández, así es que si usted quiere el dato de ella, ya sabe, si no, márquele a Pina. Continuamos, vamos contigo, Atsi. Señora Elvia, un beso. Ay, muchas gracias.